Bien, hermanos, están los adoradores, está la iglesia presente, que somos cada uno de nosotros, está el especial que ha puesto el marco para el culto de esta mañana, está la lectura bíblica. Y en este momento quiero presentarles a quien tendrá el mensaje en esta mañana y durante todas las noches, por toda la semana, hermanos. El pastor David Villarreal, que está aquí con nosotros. Él será el instrumento en las manos de Dios para que sea el portavoz del mensaje del cielo para cada uno de nosotros, junto con las visitas que podamos traer durante la semana. Quiero decirles que él es licenciado en teología, tiene una maestría en historia, tiene también una maestría en innovación y tecnología educativa, tiene también una maestría en gestión de instituciones por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es originario de Chiapas y en la actualidad él lleva 5 años pastoreando en Puebla y está casado con la hermana Dina Cano, a la cual le enviamos saludos también esta mañana. Así que, Pastor David, es su tiempo, que el Señor le use con poder y que sea un instrumento en las manos de nuestro Dios. Sea bienvenido, Pastor. ¿Cuándo damos la bienvenida al Pastor David Villarreal? Bienvenido, Pastor. Qué alegría de estar con el pueblo de Dios. Me siento muy feliz de poder acompañarles en este sábado maravilloso. Cada vez que me avisan que tendré la oportunidad de venir a la Ciudad de México o al Estado de México, yo lo hago con mucha alegría. Me gusta mucho venir a la ciudad, estar aquí. Me alegró cuando me avisó el presidente del campo, me dijo: Pastor Villarreal, le vamos a pedir que haga maletas porque el próximo sábado 11 de mayo le toca estar en la Asociación Metropolitana. Así que nos sentimos felices, hermanos. Gracias a Dios podemos compartir con ustedes el mensaje. Y cuando le avisé a los ancianos del distrito que venía para acá, me dijeron: Pastor, queremos pedirles que envíe un saludo del distrito de donde me encuentro a los hermanos a donde usted estará. Así que reciban un saludo de parte de la iglesia a donde actualmente nos encontramos. Estimados hermanos, a lo largo de cada noche vamos a estudiar la palabra de Dios basada en las promesas que el Señor ha dejado para que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto por título: Yo soy el buen pastor. En la palabra de Dios hay muchas figuras simbólicas. La Biblia está llena de imágenes simbólicas. El libro de Cantares, que es el libro de estudio de este trimestre, está lleno de simbolismo. Pero no solamente el libro de los Cantares, Apocalipsis, el libro de Daniel, un libro rico en muchos símbolos. Y no solamente eso, sino a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos muchos símbolos, y uno de ellos es aquellos que se refieren a Jesús. Hay muchas figuras simbólicas que hablan de Jesús, pero una figura que a mí me llama mucho la atención hacia Jesús es la de pastor.
A Jesús se le presenta como el príncipe de paz, se le presenta como el consejero, se le presenta como el león de la tribu de Judá. Pero el símbolo que más impacta a mi vida es la del pastor. Y ya desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el pastor tenía una función muy importante. A un sacerdote no solamente se le asignaban funciones de sacerdote, sino que también se le reconocía como pastor, porque el sacerdote guiaba al pueblo a una experiencia espiritual con Dios. Y esa era la función del pastor en el Antiguo Testamento. El profeta tenía una doble función. Era profeta, pero a la vez también era pastor, porque a través de las exhortaciones les decía al pueblo que debían vivir bajo principios y valores eternos. El rey en el Antiguo Testamento no solamente era rey, sino que también era pastor de la congregación. El rey tenía que asegurar la paz, la seguridad y el progreso del país. Por lo tanto, tenía una función muy importante en ese tiempo. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos que las funciones que ellos estaban desempeñando no fueron aprobadas por Dios. El sacerdote no ejerció bien su ministerio. El profeta tampoco ejerció de manera eficaz su ministerio. El rey tampoco cumplió con las expectativas que Dios le había dado para dirigir al pueblo. Por lo tanto, el profeta Ezequiel, inspirado en la palabra de Dios, vemos en la Escritura, estimados hermanos, una reprensión de nuestro Dios hacia los pastores de Israel, hacia los pastores del Antiguo Testamento que no estaban ejerciendo de manera eficaz su ministerio. Cuando Jesús ya en el Antiguo Testamento empezó a predicar, dice la palabra de Dios que Él encontró a una multitud desamparada. Quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, 36. Y dice de la siguiente manera, Mateo 9, 36, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, no solamente los pastores del Antiguo Testamento no habían pasado la prueba del pastoreo de la congregación, sino que los mismos fariseos y los escribas y los doctores de la ley, a quienes se les había encomendado la función de guiar, de orientar al pueblo, no lo hicieron. Entonces Jesús, cuando inició su obra pastoral en el Nuevo Testamento, encontró una gran necesidad, la necesidad de guiar a su rebaño, la necesidad de pastorear el corazón de la gente. Y entonces por eso la palabra de Dios nos dice que los encontró desamparados. Evidencia de descuido de los líderes del Nuevo Testamento tiene que ver con el ejemplo de la mujer adúltera, que en lugar de que los líderes la guiaran y le ayudaran a salir adelante,
la acusaron. Y otro más, el caso de la ceguera de aquel hombre por nacimiento. En lugar de ayudarle y de estar con él, desecharon a este hombre de la presencia del templo. Por lo tanto, estimados hermanos, había una gran urgencia de que Jesús ejerciera su ministerio pastoral. Por eso, la vocación de Jesús de ser el verdadero pastor de las almas humanas era muy urgente. De allí que Jesús entonces dijo: yo soy el buen pastor. Y el capítulo 10 del Evangelio de Juan nos habla de esa función divina y maravillosa de Jesús. Pero aquí hay algo muy interesante, estimados hermanos y hermanas. Cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor, también está hablando de dos funciones importantes. La expresión yo soy para el pueblo de Israel era una expresión sagrada. De hecho, estimados hermanos, los escribas de la antigüedad, cuando estaban haciendo sus traducciones y tenían que escribir el nombre de Dios, dice la historia que ellos se iban y se cambiaban de ropa, se cambiaban de vestiduras, cambiaban la pluma, ¿sí? Usaban una pluma nueva y si se podía usaban una vestimenta nueva para solamente escribir Yahvé. Así que para el pensamiento del pueblo de Israel, la palabra Dios tenía un significado muy sagrado. Y dentro de ese significado, la palabra yo soy les recordaba algo del pasado. Que el yo soy fue el que los liberó de la esclavitud. Por lo tanto, no era fácil que alguien utilizara esa expresión. Pero solamente Jesús, cuando les dijo a la gente: yo soy el buen pastor, aquí Jesús está hablando de dos cosas. Primero, está hablando de que Él es Dios. Y segundo, cuando dice yo soy el buen pastor, está diciendo que también es pastor de los corazones de las personas. En otras palabras, podemos decir que Jesús, cuando le dijo a sus discípulos: yo soy el buen pastor, Jesús estaba diciendo: yo soy Dios y soy su pastor. Estimados hermanos, esta es una función extraordinaria de Jesús, porque Jesús hace uso de su divinidad y la usa para el beneficio de su pueblo. Por eso Jesús es el yo soy el buen pastor. Pero también, estimados hermanos, el buen pastor tenía algunas características muy especiales. Y una de ellas era que este buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Dice la palabra de Dios: el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso nos dice Juan 10, del 11 al 13. Había dos tipos de pastores ya en el Nuevo Testamento. Había los pastores que eran los dueños de las ovejas, pero había algunos que tenían ovejas pero no las podían cuidar.
Entonces el dueño de las ovejas le decía a alguien: cuida mis ovejas y te voy a pagar. Esos eran los pastores asalariados. Y la historia nos dice que los pastores asalariados eran malos pastores porque cuando veían que venía el peligro, corrían y no les interesaba la vida de las ovejas porque no eran sus ovejas. Pero el pastor, el que le pertenecían las ovejas, daba su vida por ellas. Pero quizás podemos entender un poco a estos pastores asalariados de ovejas, porque los peligros no solamente eran de los lobos. De hecho, la palabra de Dios, estimados hermanos, nos habla de un encuentro de un pastor contra el peligro. Y quiero invitarles a que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17, y aquí vemos la descripción del peligro de pastorear a las ovejas. 1 de Samuel 17, 34 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, las ovejas siempre estaban en peligro de los lobos, en peligro de los osos, de los leones y de muchas otras cosas más. Así que ser pastor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no era fácil. Pero Jesús, a pesar de las dificultades, no de ser pastor de un rebaño, sino de ser pastor de la humanidad, a pesar de la dificultad que eso representaba, Él dijo: yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida a cambio de la vida de mis ovejas. En este caso, en favor de nosotros. Jesús sabía los peligros a los que se enfrentaba. Esos lobos representados por el mal, que siempre acechan a la grey de Dios. Pero que Jesús, a pesar de esos peligros, estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Y fue tanto así que dio su vida por amor a nosotros, que fue a la cruz y murió como si fuera un criminal. Queridos hermanos, sin lugar a dudas, la mayor característica de Jesús como nuestro pastor de nuestro corazón es que Jesús no es asalariado, que Jesús no solamente está en las buenas. Jesús conocía los riesgos. Cuando estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad, Él sabía los riesgos. Él sabía que lo iban a rechazar. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que los lobos rapaces iban a estar siempre buscando ocasión para hacerle caer. Pero a pesar de ello, estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros viviéramos en Él. Así, estimados hermanos, que Jesús es aquel pastor
que ya nos ha demostrado que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y una característica más, estimados hermanos, es que el buen pastor conoce por nombre a todas sus ovejas. Dice la palabra de Dios: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Como ovejas somos perfectamente conocidas por Él, lo que garantiza que Jesús conoce nuestro corazón y nuestras necesidades individuales. Si los pastores del rebaño conocían a sus ovejas, ahora el divino pastor Jesucristo nuestro Señor conoce tus necesidades, conoce lo que hay en tu corazón, conoce lo que quizás nadie ha visto, pero Él sí lo sabe. En cierta ocasión cuenta una ilustración que se quedaron de ver en cierto lugar 3 pastores de rebaños, de ovejas, porque ahí era el único lago que había para tomar agua. Así que cada pastor llevaba como 100 ovejas de su rebaño. Y todas las ovejas, cuando miraban el agua, se iban corriendo hacia ella. Y pasaba por ahí un turista y miró a los 3 grupos, y cómo cuando llegaron al lago, las ovejas se empezaron a mezclar entre las otras. Y el turista dijo: ¿y ahora cómo le van a hacer estos pastores para saber distinguir? Porque pareciera ser que las ovejas a veces se parecen a los pingüinos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los pingüinos son igualitos, no cambian nada, ¿sí? Así que las ovejas tienen esa misma característica, ¿sí? Es difícil saber algunas características para identificarlas, pero dice la historia que este hombre se quedó pensando: ¿qué van a hacer estos pastores? Y estuvieron ahí 1 hora platicando. Ya cuando se iban a despedir, dice que él notó, el turista notó, que el pastor, uno de esos 3 pastores, gritó, hizo un ruido. Y cuando hizo ese ruido, empezó a ver que entre la multitud de las ovejas salían unas corriendo hacia el pastor. Y después el segundo pastor hizo otro sonido. Y las ovejas, emocionadas entre la multitud, fueron con ese pastor. El turista se dio cuenta que al final cada oveja estaba con su pastor, porque la palabra de Dios nos dice que sus ovejas conocen su voz y Él nos conoce a nosotros. Queridos hermanos, aunque seamos miles, aunque seamos millones, no importa, el Señor te conoce, sabe tus necesidades, sabe de lo que estás sufriendo, sabe que tienes problemas de salud, sabe que tienes problemas con tu familia, que tienes problemas con la escuela. El Señor te conoce bien. No hay nadie en la tierra que no sea conocido por Jesús. Pero ahora la pregunta es: ¿tú conoces a tu divino pastor? Él te conoce a ti. Y Él sabe cómo eres. Él sabe cómo vives. Pero a pesar de ello, Él siempre nos busca. Él siempre está atento para atraernos hacia Él. Pero también, estimados hermanos, una tercera característica del buen pastor es que su misión es traer al redil a todas las ovejas. A todas.
No importa si las ovejas tienen la pata chueca. No importa si las ovejas tienen el pelaje negro. No importa si las ovejas no tienen pelaje. No importa. Él quiere que esas ovejas vayan a su redil, estén en su redil. Y a Jesús, para Jesús nunca hay cupo limitado. Para Jesús siempre habrá cupo para ti. El Señor siempre nos busca. Y es Él el que nos busca a nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿por qué nosotros seleccionamos quiénes sí y quiénes no? Si Jesús no lo hace. Jesús dice que llama a su rebaño. Hace poco, ustedes saben que con el tema de la diversidad de género, me avisaron y me dijeron, tenemos en el club a un niño, pero hay algo singular en ellos. Es una pareja de 2 damas. Entonces le dije, vamos a atender ese asunto, vamos a platicar. Pero la palabra de Dios de entrada, hermanos, está diciendo que el Señor busca a todas aquellas ovejas que estén extraviadas, que estén perdidas. Y me dicen, ¿y lo podemos inscribir? Pues se los dejo de tarea. Pero me remito a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay ovejas que no están en su redil, pero que deberían de estar en el redil porque es el lugar más seguro para encontrar la salvación en Cristo Jesús. Queridos hermanos, el redil es la iglesia donde todos estamos invitados a formar parte de ella. Y nuestro pastor es Jesucristo nuestro Señor, que nos llama todos los días con amor, que nos llama todos los días con su misericordia. Y no hay, estimados hermanos, para Jesús no hay excepción de personas. Todos están llamados a formar parte del redil, a entrar en el redil. Y hay algunos que tal vez han estado en el redil, pero se han ido, se han extraviado. Los pastores comúnmente, los que cuidan ovejas, cada tarde que llegan a guardar a las ovejas, las cuentan. Pero los que tienen mucha experiencia, 30 años, 25 años en el pastoreo de las ovejas, dicen algunos que no necesitan contar a sus ovejas. Que cuando llegan al redil, entran todas. Y alguien le preguntó, ¿y si falta una? ¿Cómo le hace? Y le dice, yo siento en mi corazón cuando hace falta una oveja. Y Jesús siente en su corazón que todavía hay ovejas extraviadas que necesitan venir a Él. Y en esta mañana, estimados hermanos, si usted ha estado en el redil, pero se ha alejado del redil, es hora de regresar. Y aunque esa oveja
regularmente tiene problemas, se enferma, llora. ¿Cómo está tu corazón? Lleno de dificultades, lleno de problemas. No importa. El Señor te busca para restaurar tu vida. Y también, como dice la palabra de Dios, estimados hermanos, que Él lleva en sus brazos a las recién nacidas. Y también, estimados hermanos, aquí hay algunos que están aprendiendo del amor de Jesús. Quiero decirles que esos corazones son los corazones que nuestro buen pastor lleva en sus brazos, que lleva en su vida. No importa, estimados hermanos, de dónde nosotros venimos. No importa cuál sea nuestro pasado. El buen pastor siempre nos busca para llevarnos delante de su presencia. Y siempre tendrá una por la cual debe ir a buscar. Jesús era un buen pastor porque siempre encontraba y buscaba a las ovejas del redil del reino. Siempre estuvo dispuesto a llamarlas delante de su presencia. Estimados hermanos, a lo largo de esta semana tendremos la oportunidad de regresar al redil celestial, de regresar a nuestro verdadero pastor, a Cristo Jesús, nuestro Señor. No nos miren a nosotros, nosotros somos humanos. Nosotros no podemos hacer lo que Jesús como pastor hace. Nuestro pastor de pastores es Jesús. Y a lo largo de esta semana, estimados hermanos, queremos animarles en el nombre de Cristo Jesús para que vuelvan al redil, para que vuelvan a casa, para que regresen delante de la presencia de Dios. Quiero terminar con lo siguiente, estimados hermanos. Esta era una niña que había crecido con sus padres en el campo. Sus padres vivían una vida humilde. Su casa, una casa humilde, sencilla. Así que por muchos años esta niña hizo lo que sus padres hacían, cuidar al rebaño. Pero cuando la niña se hizo una señorita, le dijo a sus padres: me voy a ir de la casa. No me gusta estar aquí. Me voy a ir a la ciudad. Y sus padres, con lágrimas en los ojos, le decían: hija, no te vayas, como son los padres. Aunque a veces ya hay padres que quieren que sus hijos se vayan, pero bueno, esa ya es otra cosa. Queridos hermanos, y esta señorita se fue. Y pasaron años. Esa señorita dejó de llamar, de buscar, de enviar cartas a sus padres. Ya ellos, unos pequeños hombrecillos ahí ya de edad avanzada, con enfermedades, después de tantos años, con la poca energía que le quedaba al padre, le dijo a su esposa: extraño a mi hija. Tiene muchos años que no viene a vernos y no nos queda mucho tiempo de vida. Así que iré a la ciudad a buscarla. Y su esposa le dijo: te vas a perder. Tú no eres hombre de ciudad. Tú eres hombre de campo. ¿Qué vas a ir a hacer allá a esa gran ciudad? Y dice: iré a buscar a nuestra hija. Por otro lado, la hija, durante todos esos años que estuvo en la ciudad, siempre negó sus orígenes.
cuando le preguntaban sus amigos, ¿y de dónde vienes? ¿Y a qué se dedican tus padres? Y la señorita siempre inventaba otra cosa. Un día, después de tantos años, sus amigos la traicionaron. El dinero que ella había ahorrado se lo robaron sus propios amigos. Estaba ella en la ruina y su padre salió a buscarla. El padre ni sabía hablar, ni sabía escribir, porque era hombre de campo. Toda su vida en el campo. Nunca había ido a la ciudad, nunca había tomado la combi, y menos el metro. Y cuando llegó a esa ciudad, no sabía por dónde empezar. Fue con la policía, pero la policía lo tiró al loco porque lo miró con esa vestimenta extraña de pastor, con una vara que llevaba en su mano, y le dijeron, váyase de aquí, no nos interesa lo que usted nos está diciendo. Lo trataron como si fuera un indigente. Así que este hombre, dice la historia, que todos los días, en esa gran ciudad, pasaba por las cuadras gritando el nombre de su hija. Pero no solamente gritaba el nombre de su hija, sino que hacía un sonido, como cuando él llamaba a las ovejas que él tenía bajo su cuidado. Y la gente se lo quedaba mirando y decían, ¿qué tiene ese loco? Llévenselo a la cárcel. Pero él gritaba y hacía ese sonido extraño. Y dice la historia que después de varios meses, el hombre sin dinero, cansado, ya casi a punto de regresarse, dijo, esta es la última vez que intentaré buscar a mi hija. Y dice la historia que ese día él pasaba por esa cuadra y empezó a hacer ese ruido extraño. Y había una fiesta en una casa, jóvenes bailando, fumando, pasándosela bien según ellos. Y ahí estaba la hija. Y entonces, en medio del tumulto, ella escuchó ese ruido extraño. Y cuando lo escuchó, sabía que ese ruido era el ruido del pastor. Era el llamado del pastor. Y dice la historia que esta mujer salió entre la multitud, entre sus amigos, y sus amigos le decían, ¿qué tienes? Dice, me habla mi papá, me habla mi papá. Le dicen, pero si es un loco que está pasando gritando. Dice, no, él es mi padre, porque está haciendo el llamado de pastor a sus ovejas. Entonces la historia dice que esta señorita miró a su padre y sus amigos salieron atrás de ella. Un pequeño anciano, todo sucio, con su vestimenta de pastor. Y dice que la hija corrió hacia él y lo abrazó y empezó a llorar y le dijo, Padre, perdóname, perdóname por todos los años que te he negado, pero ahora me he dado cuenta que tú eres mi verdadero pastor, mi verdadero padre. Y estimados hermanos, eso sucede en nuestra vida. A veces nos olvidamos de Dios, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y Él siempre nos busca y no se cansa en buscarnos. Estuvo tan dispuesto a buscarnos que se subió a esa cruz para que nosotros miráramos que estaba crucificado y entonces nosotros entendiéramos que Él era el verdadero pastor que salva nuestras vidas. Estimados hermanos, queremos animarles para que
busquen al verdadero pastor y se entreguen a Él y estén siempre cerca del verdadero pastor. Queridos hermanos, en esta tarde tan especial hay algunos corazones por los cuales yo quisiera hacer una oración. Y nada más quiero que levanten su mano ahí donde se encuentran. ¿Está Adín? ¿Dónde está Adín? Levante su mano nada más. Están ahí atrás. Alicia, Marta, Sheila, David Sebastián, José Guadalupe, Lázaro Muñoz y Moisés Acevedo Cruz. ¿Quién es? ¿Está aquí? Muy bien. Hermanos, el Señor les ama y tiene grandes planes para su vida. Y en esta hora yo quisiera orar por cada uno de ustedes, especialmente por los que he nombrado, para que cada día busquemos a Jesús, nuestro pastor. ¿Serían tan amables de ponerse de pie para pedir la bendición de Dios? Oremos. Bondadoso y eterno Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en este mediodía. Queremos pedirte perdón, Señor, si nos hemos alejado del rebaño, si nos hemos alejado de la iglesia y nos hemos extraviado fácilmente, Señor, porque nosotros nos extraviamos muy fácilmente. Pero cada día, Señor, tú nos buscas, nos llamas con esa voz cariñosa, con esa voz llena de amor, Señor, y de misericordia. Nos llamas por nuestro nombre. Permite, Señor, que en el ruido de la vida y de los quehaceres de este mundo podamos distinguir tu voz y podamos responder al llamado que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, quiero poner en tus manos a esta congregación, a este redil, Señor, que está aquí. Y aquellos, Señor, que también están conociendo tu palabra, que tú les guardes y les bendigas. Y que si ya han identificado tu voz, y que si ya han reconocido tu voz, sigan tus pisadas. Sigan, Señor, tus huellas, porque donde tú nos guías es a un lugar sereno, a un lugar especial, al reino de los cielos. Queremos pedirte, Padre, que nos dirijas, y si hay alguien, Señor, que su corazón está quebrantado por la vida y no puede más, Padre, ya no puede más, porque todo le sale mal, no tiene dinero, no tiene trabajo, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su familia, no puede más, Señor. Te pido, Señor, que como nuestro pastor divino, tú los lleves en tus brazos de amor y restaures su corazón quebrantado, porque solamente en ti encontramos paz y esperanza en nuestra vida. Quédate con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos.